Vamos a continuar resolviendo ejercicios de esta guía de ingreso a la prepa, ¿verdad? Vamos a trabajar con el ejercicio número 18, ¿sale? Para resolver este problema número 18 lo voy a ir leyendo y vamos a ir dibujando la situación porque es un problema un poquito largo. En los problemas de textos largos yo siempre les recomiendo que lo lean al menos 2 veces y que logren extraer la mayor cantidad de datos, de información que les dan, y si es posible hacer un dibujo o bosquejo de la situación, pues estaría súper chido porque eso les da una mayor visión del problema que van a resolver, ¿sale? Bien, vamos a ver qué dice el problema. Dos carros salen a la misma hora desde el mismo lugar y viajan en direcciones opuestas. Ok. Están en un mismo lugar, en un mismo punto. Sale un carro en esta dirección hacia la derecha, sale otro carro en dirección opuesta hacia la izquierda. ¿Vale? Dice, luego de 4 horas, o sea, avanzan los dos y después de 4 horas están a 240 millas de distancia. Entonces avanzaron en un tiempo de 4 horas. Ajá. Había una distancia, imagina que este llegó hasta este punto y este llegó hasta este otro punto. Después de 4 horas, la distancia que había entre ellos era de 240 millas. ¿Ok? 240 millas la distancia que había desde este carro hasta este carro después de 4 horas. Y dice, si uno de los carros viaja 6 millas por hora más rápido que el otro, ok, imaginemos que este auto de aquí viaja a una cierta velocidad, le voy a poner velocidad 1, ajá, la velocidad del otro sería, dice que es 6 millas por hora más rápido. A la velocidad del anterior le voy a sumar 6, porque el otro carro dice que uno de esos carros viaja a una velocidad 6 millas más que la velocidad del otro. Si este viajara a 10 millas por hora, este viajaría a 16 millas por hora, por citar un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces hay que leer perfectamente bien el problema para poder plantear las ecuaciones que necesitamos. Y dice, ¿a qué velocidades en millas por hora van los carros? Ok. ¿A qué velocidades en millas por hora van los carros? Bueno, ok. Ok. Ahí está, ese es un planteamiento. El otro planteamiento. La distancia que hay de un carro a otro carro es de 240 millas. ¿Ok? Ahora, la distancia que hay desde el punto de origen y que recorrió el primer carro, yo le voy a llamar distancia X. ¿Ok? Distancia X. Y la otra distancia que hay del punto de origen hasta donde está el otro carro va a ser igual a restarle 240 menos X. X es la distancia que hay del punto de partida a donde está el primer carro. La otra distancia del punto de partida donde está el otro carro es 240 menos X. ¿Ok? ¿De dónde saqué el 240? De aquí. De la distancia total de carro a carro. Ajá. Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta. Insisto, el resolver la mayor cantidad de problemas les va a dar las herramientas para poder trabajar algebraicamente con éxito en estos ejercicios. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a plantear ecuaciones. Obviamente, estamos hablando de la velocidad. Si ustedes recuerdan sus clases de segundo de secundaria, cuando vieron Ciencias 2 y vieron Física, les debieron de haber platicado que la velocidad de un objeto es igual a dividir la distancia
entre el tiempo, ¿de acuerdo? Es dividir la distancia entre el tiempo. Entonces, primero, tenemos aquí, imaginemos que esta es la escena, toda esta es la escena del primer auto y toda esta es la escena del segundo auto, ¿ok? Ahí está, para tener los datos bien a consideración, tenerlos bien en cuenta. Bueno, fíjense bien. Primero voy a sacar la del primer auto. Primer auto. Nos dice que la velocidad, pues es velocidad 1, así lo voy a poner. Velocidad 1 es igual a la distancia. ¿Qué distancia recorrió? X. La distancia X entre el tiempo. El tiempo. El tiempo es el mismo para los dos autos, porque los dos autos avanzaron 4 horas. Solamente que uno avanzó 4 horas a la izquierda y el otro auto avanzó 4 horas a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo es 4 horas, ¿sale? Ahí está. Esta es la expresión para mi primer auto, ¿sale? Para mi primer auto. Ahora, para el segundo auto, la fórmula de la velocidad es la misma, pero a la hora de sustituir, la velocidad de este segundo auto es velocidad 1 más 6, porque es 6 veces, es 6 millas por hora más que la velocidad del otro auto. Entonces, B1 más 6 es igual a distancia. ¿Cuál es la distancia que recorrió? 240 menos X entre el tiempo que sabemos que es 4. ¿Sale? Sabemos que el tiempo es 4. Ahí está. Entonces, el tiempo recuerden que es el mismo para los dos autos. 4 horas. ¿De acuerdo? 4 horas. Ahora lo que tenemos que hacer es algo muy similar a lo que hicimos en un ejercicio pasado de los cuadrados. Ajá. Vamos a tener que igualar esta ecuación con esta otra. ¿De acuerdo? Tenemos que igualar esas dos expresiones, ¿sale? Entonces, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide las velocidades, ¿verdad? Nos pide las velocidades de cada uno, ¿verdad? Nos pide las velocidades de cada uno. Entonces, bueno, una manera fácil o práctica de hacer esto, pues es con lo siguiente, ¿sale? Voy a despejar B1 de esta expresión para que tengamos las dos ecuaciones despejadas con B1. Entonces tendría B1 es igual a 240 menos X, todo entre 4, menos 6. A todo esto le voy a restar 6 porque el 6 que está sumando pasó restando, ¿sale? Ahí está. Ahora, esta expresión la puedo hacer más pequeña. Yo recuerdo que si yo tengo una recta de dos cantidades y esas dos cantidades están divididas entre un mismo número, yo lo que puedo hacer es partir la fracción. ¿Qué significa eso, profe? Que velocidad 1 es igual 240 entre 4 menos X entre 4, de esta manera, y menos 6. ¿Ok? Partí esta fracción en dos fracciones. ¿Para qué, profe? Para poder reducir esto. 240 entre 4. Vamos a ver si se puede. 240 entre 4. Si lo simplificamos, esa fracción me da 60 menos X entre 4 menos 6. Y el 60 con el menos 6 también los puedo sumar o restar. En este caso es una resta. A 60 le quito 6. Me queda 54 menos X entre 4. ¿Se dan cuenta? Ya la expresión me quedó todavía más sencilla. ¿Sale? X entre 4. ¿De acuerdo? Y entonces, profe,
ya voy a poder utilizar esta expresión con esta de aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer de este lado. La velocidad 1 y la velocidad 1 es la misma esta de esta. Entonces x entre 4 es igual a 54 menos x entre 4. Aquí no se va a eliminar nada, ¿ok? Aquí no se va a eliminar nada. Esta expresión x entre 4 que está restando va a pasar sumando a la izquierda para ordenar los términos. X entre 4 más x entre 4 es igual a 54. ¿Vale? Ahí está. Esta fracción que está restando la pasé sumando. Y entonces puedo reducir estos términos semejantes. X entre 4, chicos. Lo voy a poner por aquí como encerrado como nota. X entre 4 es lo mismo que un cuarto por x o un cuarto de x, ¿de acuerdo? Es otra manera de escribirlo. Para aquellos que les pueda crear confusión de qué es x entre 4, pues es lo mismo que un cuarto de x. Es otra manera de escribirlo y es importante que se acostumbren porque así lo van a ver en muchos ejercicios en su preparatoria, ¿sale? Entonces, x entre 4, pues es lo mismo que un cuarto de x más otro cuarto de x, para que lo vean de una manera más amigable. Esto es igual a 54. Estos son términos semejantes, los voy a sumar. Un cuarto más un cuarto es lo mismo que dos cuartos, o lo que es lo mismo 2 cuartos a que es igual a un medio, ¿de acuerdo? De x igual a 54, ¿sale? Un cuarto más un cuarto son 2 cuartos. 2 cuartos a que es igual a un medio, ¿de acuerdo? Luego, este un medio que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, por lo tanto x va a ser igual a 54 enteros entre un medio. Voy a dividir una fracción entre otra fracción. Oiga, profe, ¿y este 1 qué? Ah, lo que pasa es que este 54, como es un número entero, le tengo que poner un 1 abajo para que se convierta en fracción y lo pueda dividir entre la otra fracción, que es un medio. Y aquí se aplica la ley del sándwich. La ley del sándwich me permite dividir dos fracciones de esta forma, donde el resultado va a ser multiplicar 54 por 2, los extremos, 54 por 2, 54 por 2, lo pongo aquí, ahorita hago la cuenta, y abajo los dos números internos, en este caso es 1 por 1, pero no siempre queda 1 por 1. Pueden quedar otros números, pero se multiplican entre ellos, ¿sale? Entonces, tendría yo 54 por 2 son 108 entre 1, pues x vale 108, ¿sale? ¿Qué es x? Es la distancia que recorrió el primer auto. La distancia está dada en millas, por lo tanto son 108 millas las que recorrió el primer auto, ¿sale? 108 millas y por lo tanto el otro auto, pues habría que restar 240 menos x, es decir, 240 menos 108, y significaría que el otro auto recorrió 132 millas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir poniendo los datos porque no queremos problemas. X vale 108 millas, MI de millas, y el otro auto recorrió 132 millas. De ahí que la distancia desde un auto hasta otro sea un total de 240 millas, que sería la suma de 108 más 132. Mi pregunta es, ¿ya resolví el problema? Por supuesto que no. No he resuelto el problema. No lo he resuelto. ¿Y por qué no lo he resuelto, profesor? Ah, porque el problema me pide encontrar las velocidades de los dos autos. ¿Ok?
Lo que encontré ahorita fueron las distancias, o la distancia, mejor dicho, que recorrió un auto. Y obviamente ya encontré también la distancia que recorrió el otro auto, pero me está pidiendo la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar esas velocidades, lo único que voy a hacer es, como X vale 108, voy a utilizar esta primera formulita, la del primer auto, que dice que la velocidad del primer auto, porque eso es V1, la velocidad del primer auto, es igual a dividir la distancia que recorrió, que ya la tengo que es 108, entre 4. Entonces, para sacar la primera velocidad, ¿verdad? Para sacar la primera velocidad, voy a dividir 108 entre 4. Lo voy a poner por aquí. Velocidad 1 va a ser igual a 108, porque eso es lo que vale X, entre 4. Entonces dividimos 108 entre 4 y eso nos da 27. 27 ¿qué? Millas por hora, porque las unidades son millas de distancia y tiempo en horas. La velocidad 1 entonces es de 27 millas por hora. La velocidad del otro auto, por lo tanto, dice que es la velocidad del primer auto, pero hay que sumarle 6 unidades. Entonces, si la velocidad 1 vale 27, serían 27 más 6. Y 27 más 6 son 33 millas por hora. Entonces, estos dos datos que tengo encerrados son las velocidades de los dos automóviles. Uno iba a 27 millas por hora, el otro iba a 33 millas por hora. Este llevaba más velocidad que este, y es lógico, por eso es que recorrió más distancia que este, ¿de acuerdo? Este recorrió 132 millas, este recorrió 108 millas. Entonces, 27 y 33 son las respuestas correctas, el inciso correcto de este problema 18, que en su guía se encuentra en el inciso A, ¿vale? Entonces, ¿es todo un mundo de relajo? Sí lo es, pero es una probadita de lo que tienen que estudiar, de lo que tienen que practicar, y recuerden que hay que resolver muchos ejercicios para lograr dominar estos temas. No es fácil cuando se viene de un periodo de descanso, de retraso, no es sencillo, pero hay que echarle los kilos, ¿sale? Bueno, vámonos ahora con el problema número 19, que está un poquito más relajado. Problema 19. Vamos a ver. El problema 19 está un poquito más relax, ¿verdad? Tantas ecuaciones a lo mejor ya me los estresaron, pero ni modo. Hay que estudiarle, muchachos. Estudiarle, no todo es Fortnite, no todo es Free Fire, ni Call of Duty, ni esas ondas, ¿de acuerdo? Hay que estudiar también si quieren ser exitosos en la vida, hay que atorarle al estudio, muchachos, un ratito. Bueno, dice el problema 19, problema número 19, nos dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes sólidos puede tener una base triangular? Ok, la pregunta es, ¿cuál puede tener una base triangular? Entonces vamos a regresar a sus clases de la primaria, porque desde la primaria hasta donde yo tengo entendido, les enseñan sólidos, aquellas figuras que están formadas por caras, aristas, vértices, ¿de acuerdo? Como el cubo, la esfera, el cono, ajá, todas esas figuras, los prismas, las pirámides. Entonces vamos a ver cuál de estas figuras que voy a anotar aquí puede tener una base triangular. Comienzo con el inciso A, que es un cono. El cono puede tener una base triangular. Recordemos cómo es el cono. El cono básicamente es una base circular y las puntas hacia arriba. Entonces, un cono tiene una base circular. Si no tuviera una base circular, no sería cono.
¿de acuerdo? Entonces, necesita una base circular de manera obligatoria para que sea cono, por lo tanto no puede tener una base triangular. No sería mi opción de respuesta. Inciso B. Cubo. Como todos sabemos, una de las características clásicas del cubo es que sus caras son, ¿qué cosa? Sus caras son cuadradas. Si las caras no son cuadradas, entonces no sería cubo. Por lo tanto, tener una base triangular en un cubo es imposible. ¿De acuerdo? Entonces tampoco es la respuesta correcta. Es importante que recuerden las características de las figuras. Luego viene esta. Probablemente un cono lo conozcan, un cubo lo recuerden, pero un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? ¿Se recuerdan qué es un paralelepípedo? Bueno, fíjense bien. Un paralelepípedo es aquella figura que está formada principalmente por romboides o por cuadriláteros, pero obviamente deformados, ¿ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo que podría ser un paralelepípedo. Básicamente, podría ser esto, así. A grandes rasgos, eso podría ser un paralelepípedo. La característica del paralelepípedo es que sus caras son cuadriláteros, es decir, figuras de 4 lados. Por lo tanto, tener una base triangular en un paralelepípedo que solamente se aceptan figuras de 4 lados, pues resulta imposible. Por lo tanto, tampoco puede tener una base triangular. La única figura que puede aceptar una base triangular es el inciso D. Un prisma. Un prisma que incluso existe un prisma con ese nombre. El prisma que tiene una base triangular. Ajá. El prisma que tiene una base triangular y que está de esta manera, así, pues se llama prisma triangular. Pero el prisma es una figura que sí puede aceptar una base triangular. Hay prisma triangular, hay prisma cuadrangular, prisma rectangular. Te puede aceptar entonces de base un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, incluso el prisma circular, por decirlo así, pues ese recibe un nombre especial, se llama cilindro. Ajá. Pero bueno, el prisma es la figura y la respuesta correcta que te permite, este sólido te permite tener una base triangular. Entonces hay que echarle un pequeño repaso a las características de los volúmenes y obviamente de paso de las figuras en general para que podamos resolver este tipo de reactivos. Bien, nos vamos con el problema número 20. El problema número 20 nos trae una figura. La voy a tener que dibujar porque si no, no vamos a entender qué onda. ¿Sale? Tenemos dos rectas paralelas. ¿Ok? Tenemos dos rectas paralelas. Y tenemos una recta que corta a esas dos rectas paralelas. Entonces esta es la recta L1, L2 y L3 para identificarlas, ¿de acuerdo? También nos da aquí un ángulo que es una letra griega que se llama beta, este símbolo que está aquí, y nos dice que este ángulo mide 50 grados, ¿ok? Entonces,
vuelvo a insistir, esta recta 2 y esta recta 3 son paralelas, la recta 1 las corta a las dos, ¿sale? Y nos pide el problema, ¿cuál es la medida del ángulo beta? ¿Ok? Eso es lo que nos pide el problema. Vamos a borrar esto, para que no nos vayamos a confundir de ejercicio, ¿sale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo beta? Esa es la pregunta que nos hace este ejercicio. La medida del ángulo beta. Ok, aquí vamos a entrar un poquito con este tema que se llama rectas paralelas cortadas por una secante. Ok, así se llama el tema, rectas paralelas cortadas por una secante. Si yo tengo dos rectas paralelas, bueno, aquí no están tan paralelas, ¿no? A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo dos rectas paralelas, esas rectas paralelas que nunca se tocan, ¿no? Y trazo otra tercera línea que obviamente no es paralela, pero que corta las paralelas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Se forman ángulos, ¿verdad? En este primer cruce se forman cuatro ángulos. Ángulo 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Aquí en este otro cruce se forman otros ángulos. El ángulo 5, 6, 7 y 8. En otras palabras, cuando yo tengo líneas paralelas, dos líneas paralelas y trazo una recta que corta esas paralelas, se forman 8 ángulos. ¿Vamos bien? Ahora, esos ángulos comparten ciertas características por el simple hecho de que están formados por líneas paralelas. ¿Ok? Pongan mucha atención. Pongan mucha atención. El ángulo 1 y el ángulo 5 miden lo mismo. Si se dan cuenta, el ángulo 1 y el ángulo 5 están en la misma orientación. Miden lo mismo. El ángulo 4 y el ángulo 8 también miden lo mismo entre ellos dos. ¿De acuerdo? Es decir, si el ángulo 1 mide 70 grados, el 5 también mide 70. Si el ángulo 4 mide 110 grados, pues el ángulo 8 también mide 110 grados. ¿De acuerdo? Y obviamente la suma de estos dos ángulos, el 1 y el 4, les tiene que dar 180 grados. La suma del ángulo 5 y 8 también les tiene que dar 180 grados. ¿Ok? Esa es una de las características. Otra manera de verlo es que el ángulo 1 y el ángulo 3, como son opuestos por el vértice, que es otro concepto que también tienen que estudiar, si son ángulos opuestos por el vértice es el punto de cruce, ¿ok? El vértice es el punto de cruce. Si son ángulos opuestos por el vértice, miden lo mismo. El 1 y el 3 miden lo mismo. Y si el 1 vale lo mismo que el 5 y el 7 es opuesto al 5, también valen lo mismo. En pocas palabras, los ángulos que encerré en rojo, que es el 1, el 3, el 5 y el 7, técnicamente tienen que medir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el ángulo 2, 4, 6 y 8 miden lo mismo entre ellos. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa pequeña explicación teórica, para yo resolver este problema, necesito ver las posiciones que ocupan el ángulo beta y el ángulo de 50 grados, que no me lo dan de adorno, ¿sale? Entonces, aquí está un vértice, aquí está otro vértice, ¿de acuerdo? Si este es mi lado, mi ángulo 1, este es mi ángulo 2, mi ángulo 3, mi ángulo 4, este es mi ángulo 5, mi ángulo 6, mi ángulo 7 y mi ángulo 8, ¿ok? Voy ordenando y numerando los ángulos para que yo vea con mucha claridad. Ahora, ¿cuáles son las rectas paralelas? L2 y L3. ¿De acuerdo? Si ustedes son observadores, el ángulo 1 y el ángulo 5
por estar en la misma posición, valen lo mismo. ¿De acuerdo? El ángulo 1 y el ángulo 5 valen lo mismo. Y obviamente como el ángulo beta es opuesto por el vértice del ángulo 1, también el ángulo beta va a valer lo mismo que el ángulo 1. Y también el ángulo 8, al ser opuesto por el vértice del 5, va a valer lo mismo. Ya tengo los ángulos entonces que valen lo mismo, que es el 1, el beta, el 5 y el 8. ¿De acuerdo? Ahora, estos ángulos que no encerré, el ángulo 2 vale lo mismo que el 3 porque son opuestos por el vértice. El ángulo 2 vale lo mismo que el 6 porque están en la misma posición. Y el ángulo de 50 grados vale lo mismo que el ángulo 6. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, fíjense bien. El ángulo 6 mide 50 grados porque son opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo 2 también mide 50 grados. Este mide 50 grados. Este mide 50 grados. Y eso me sirve para saber o para averiguar cuánto vale el ángulo beta. ¿Ok? Para sacar el ángulo beta, yo sé que la suma de estos dos ángulos, el ángulo 2 y el ángulo beta, me tienen que dar ¿cuánto? 180 grados. ¿Ok? Entonces la suma del ángulo 2, ángulo número 2, más el ángulo beta, me tienen que dar 180 grados. La suma de este ángulo con este, 180 grados, medio giro. Entonces el ángulo 2 ya sé que vale 50 grados, más el ángulo beta es igual a 180 grados. Si yo quiero saber entonces cuánto vale el ángulo beta, pues a 180 grados le tengo que quitar 50 grados. ¿De acuerdo? Porque el 50 que estaba sumando pasó restando. Entonces el ángulo beta va a ser igual a 180 menos 50 son 130 grados. El problema me pide que cuál es la medida en grados del ángulo beta. Y entonces haciendo esas operaciones, yo sé que el ángulo beta mide 130 grados, que es la respuesta correcta de este ejercicio y que en su guía se encuentra en el inciso A. ¿De acuerdo? Cuando ustedes resuelvan muchos ejercicios de este tipo, se van a dar cuenta que encontrar el valor de los ángulos es muy sencillo. ¿Sale? Entonces, no dejen de estudiar. Nos vemos en un próximo video.